Vamos a revisar otros temas. Vamos a hablar de una terrible balacera que ha ocurrido en la comuna de Quilicura durante este fin de semana, que ha dejado a 4 menores de edad fallecidos. Hay otras 2 personas que se encuentran internadas actualmente. Y hay una investigación para poder dar con los autores de estos disparos. Nico, realizaron una ráfaga de disparos, unos 50 tiros ahí en medio de la población donde se estaba celebrando un cumpleaños. Tú tienes más detalles. Buen día. Hola Pato, ¿cómo estás? Sí, retomamos el contacto y quizás nos quedamos cortos con 50 disparos, porque realmente fue una ráfaga de tiros la que finalmente tuvo lugar ahí en este sector de la población Raúl Silva Enríquez en la comuna de Quilicura y que ha generado una serie de reacciones. Obviamente lo primero que uno piensa acá, Pato, Cari, tiene que ver con lo lamentable que es este hecho, donde hay 4 menores de edad que terminan perdiendo su vida. Ayer hablábamos de 3 jóvenes, uno de 13, 16 y 17 años, y ayer durante la tarde se confirmaría lamentablemente la muerte de un cuarto de los afectados por este tiroteo, y mientras se mantienen 2 otras personas en riesgo vital, pero siendo evaluadas obviamente por el personal médico, un menor de también 16 y un adulto de 33 años que aparentemente tendría antecedentes policiales, información que por supuesto por ahora no es lo más relevante, puesto que hay una investigación que ya está en curso y que tiene que ver con tratar de esclarecer este hecho, Pato, Cari, donde finalmente en medio de un cumpleaños que ocurría la madrugada del día domingo, pasado la medianoche, cerca ya casi de las 2 de la madrugada, llega hasta este lugar en una intersección de la población Raúl Silva Enríquez, un vehículo desde donde no se tiene mucha claridad cuántas personas iban al interior. Se presume que quienes estaban al interior sí o sí tienen que haber estado portando armas, más de una persona, desde el punto de vista de la cantidad de disparos que se dejaron escuchar y también, por supuesto, desde el punto de vista de la evidencia que se ha encontrado en el lugar. Pero aparte de eso, una vez que ocurre esto, lo que también se da cuenta en momentos posteriores, que en las cercanías de este lugar, en otras calles, se encuentra el mismo vehículo que aparentemente tiene directa participación en este hecho, totalmente calcinado. Es decir, había acá una intención clara de borrar la evidencia, por supuesto, que se podía encontrar dentro de ese vehículo. Pero más allá de eso, hay todo un sector que hoy está consternado con esta tragedia, porque independiente del contexto de que algunas personas digan acá estaban celebrando, estaban en la calle, en la vía pública, acá hay un hecho que afecta a toda una comunidad y que tiene que ver con estos menores fallecidos, pero que claramente fueron víctimas de un ataque que a todas luces tiene que ver con una alevosía y con una intención de dañar no solamente a estas personas, sino que probablemente a alguien en particular. Y es ahí donde se está tratando de centrar la investigación, porque cuesta entender cuál habría sido la motivación de estas personas para llegar hasta ese lugar y atacar indiscriminadamente a quien esté ahí, incluso con estas consecuencias fatales para menores de edad. Vamos a escuchar declaraciones y testimonios de familiares de estas víctimas, claramente consternados por este hecho, pero también exigiendo justicia. Revisemos esas declaraciones. Estábamos todos durmiendo y los niños estaban aquí conversando, todo eso, y de repente llegaron y tiraron balazos a matar a cualquiera, sí, pero a cualquiera. Y un niño de 16 años, toda una vida por delante, tranquilo, no molestaba a nadie. Él venía solamente al cumpleaños de su abuela y se iba hoy día. ¿De dónde era él? Es de San Bernardo. Yo hablo estas palabras para que se haga justicia, porque dicen que están en una fiesta aquí carreteando y no es así. Tiraron tantos balazos que no importó que hubiera nadie. ¿Usted cuántos disparos alcanzó a escuchar? Más de 60 disparos, más de 60 y una raja de balazos, así, para todos lados, para allá, para acá, incluso dentro de la casa, hasta dentro de la casa llegaron los balazos. Estaban ahí los niños en la esquina, iban a hacer una fogata, mi sobrino estaba jugando fifires en su celular y dicen que llegó un auto y tiró balazos y ahí nada más. Después nos fuimos al hospital. Mi sobrino venía de visita porque él no vive acá. Él vino al cumpleaños de mi mamá ayer. Justicia por mi sobrino, porque era inocente, él no vivía acá. Fue como un rafagazo, no sé cuántos en sí, yo creo que como 50 balazos, un poco más. Era buen amigo, nadie le tenía mal acá, nadie, todos lo quieren, al que le pregunte le van a decir lo mismo. Una muerte terrible, una tragedia para la familia. Obvio que sí, una tragedia, nadie lo esperaba, menos él.
Un nivel de violencia, Nico, de ensañamiento, además, brutal, con el que actúan estos sujetos quienes llegan en un vehículo. Seguramente tenían ya alguna información de que estaba reunido ahí este grupo de personas que eran adolescentes. Todas las víctimas, quienes han fallecido, son menores de edad. Para poder entender, sin que tenga algún grado de justificación, porque no se justifica bajo ningún punto de vista, lógicamente, pero para poder entender, ¿ha trascendido si es que había alguna rencilla, si es que hubo algún problema antes, días previos? ¿Se tiene conocimiento de alguna información que esté manejando la policía como para poder entender y que además permita poder tener alguna referencia de quiénes podrían estar detrás de estos disparos? Claro. Bueno, como decíamos, Pato, al comienzo del despacho, esto ha generado varias reacciones, no solamente desde el punto de vista de lo lamentable que es para las familias afectadas, sino que lo que yo te decía, acá es todo un sector el que se ve afectado por esto. Primero, por el hecho que ocurre, que claramente tiene que ver con un grado de violencia quizás inusitado, pero también lo que tú señalas, hay antecedentes, hay información de episodios previos, no sabemos si 100% vinculados a estas víctimas, pero hay episodios de violencia también, de circunstancias de similares características, en las cercanías de este barrio, en la comuna de Quilicura, en los días anteriores, y que claramente eso da contexto al lugar, a lo complejo que es este lugar, y que también por eso hoy en día se está poniendo la atención aquí, no solo a propósito de este hecho. Es muy lamentable que producto de un hecho de estas características, hoy las autoridades se estén enfocando en, por ejemplo, cómo erradicar el tema del uso de armas, la violencia y los enfrentamientos que tienen muchas veces estos grupos organizados dentro de estos sectores, sino que acá también esto deja entrever una situación que muchas veces ocurre, no solo acá en este sector de Santiago, en este sector de la comuna de Quilicura, sino que en otras partes, que lamentablemente los conflictos que hoy tienen las personas de este sector y que están ligadas a grupos armados, al parecer, lo resuelven de esta manera. Y eso es lo más complejo, porque aquí, como veíamos en uno de los testimonios, jóvenes que incluso pertenecen a otras comunas, que en ese lugar estaban únicamente celebrando el cumpleaños de un familiar, se ven expuestos a un hecho de estas características y con consecuencias absolutamente lamentables y fatales al fin de cuentas. Por eso que acá lo que se está considerando, Pato, es primero ver las circunstancias del hecho, analizar por supuesto este vehículo que llega al lugar, buscar cámaras de seguridad, revisar la gran cantidad de evidencia balística que hay, que daría cuenta por supuesto de la utilización de más de un arma, pero también lo que tú señalabas, buscar y ver si es que hay episodios de violencia anteriores o que puedan preceder finalmente a este hecho. Y tristemente en este sector se habían reportado ya situaciones complejas en los últimos días y que finalmente se suma a esta situación, y que es lo que hoy mantiene, por ejemplo, por un lado a las autoridades de esa comuna exigiendo al gobierno que pueda haber más presencia policial, más seguridad en dicho sector, entre otras cosas. Vamos a escuchar las declaraciones de Carabineros, quien lleva este indagatorio, y también lo que señaló la propia alcaldesa de la comuna de Quilicura a propósito de este lamentable hecho. Estamos todavía efectuando diversas diligencias destinadas principalmente a recopilar la mayor cantidad de antecedentes que nos permitan desde una perspectiva científica tener certeza de diversas interrogantes, como por ejemplo los tipos de calibre, cantidad de evidencia balística que puede existir acá en el lugar. Por lo tanto, todavía no es posible precisar una cantidad exacta, y una vez que obviamente esto se tenga, se va a tener que comunicar directamente al Ministerio Público para fines de investigación. Hasta el momento existe una hipótesis, ¿no es cierto? Es información muy preliminar, en base, como lo señalé anteriormente, que todavía están haciéndose diligencias el curso. Sí, obviamente existiría una ubicación preliminar, un desplazamiento que habría realizado este vehículo hacia este sector, y que obviamente el pasaje allá donde está especiales. Exactamente, y que obviamente todavía tiene que realizarse más diligencias para poder establecer efectivamente si esta hipótesis es concordante con la evidencia que está en el lugar. Habrían aproximadamente otras 3 personas lesionadas a raíz de este hecho, que se mantienen en observación y con diagnóstico reservado por el momento. Estamos trabajando como alcaldía por sacar adelante a una población que estuvo olvidada durante años, y esto me duele profundamente porque el crimen organizado ha tomado a menores de edad para hacer lo que quieran en ciertos sectores. Hoy día se va a intervenir, es lo que hemos pedido desde que llegamos a la alcaldía durante 3 años, intervención integral en lugares que tenemos identificados. Vamos a seguir trabajando en esa línea, en esa senda, porque de eso se trata. No seguir estigmatizando espacios, poblaciones o villas en donde estuvo presente el crimen organizado y el Estado no llegó a tiempo.
Bueno, lo que dice acá la alcaldesa muchas veces tiene asidero desde el punto de vista que estos sujetos que por lo general tienen este comportamiento de resolver sus problemas a partir del uso de armas, cuando hay un lugar que ya está estigmatizado, por ejemplo, como ocurre acá, lamentablemente estos sujetos se sienten con mayor libertad aún de poder, por ejemplo, disparar a diestra y siniestra donde hay un grupo de menores de edad compartiendo y que claramente hay consecuencias acá muy lamentables y que, como decíamos, hay reacciones, por supuesto, desde el mundo político, desde el mundo de las autoridades, pero hay también familias que hoy están lamentablemente viviendo un luto y que por lo mismo lo que se espera es que la investigación tenga celeridad, pero que también tenga prolijidad en el sentido de poder encontrar a los responsables de este hecho, así que quedamos pendientes, por supuesto, a las investigaciones que ya van en curso y que esperemos tengan prontamente resultados. Sí, es probable que en los próximos días ya pueda haber alguna novedad con respecto a la investigación. Se están manejando ahí algunos antecedentes para ver quiénes están detrás de esta balacera que ocurrió ayer en la comuna de Quilicura, un caso muy terrible, donde además hay otras 2 personas que se encuentran en una condición muy crítica de salud. Muchas gracias, Nico. Gracias, Nico. Son las 7 de la mañana.